Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. La historia de Pablo. Pablo en Éfeso, Hechos 19. Es una historia maravillosa, preciosa, como Dios usó a Pablo, ¿verdad? Este hombre que era perseguidor de los cristianos, que consentía en su muerte, Dios lo usó maravillosamente hasta el último día de su vida. Vamos a contar parte de esta preciosa historia. Dice Pablo en Éfeso. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo a las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Dice, eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero enfureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Habiendo Dios milagros, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Padre, ayúdame, Señor, ayúdame a hablar esta preciosa verdad para la gloria y la honra de Jesús. Ayúdame, precioso Espíritu Santo. Por favor, toca mis labios, suelta mi lengua. Por favor, precioso Espíritu Santo. Amén. Mire, es importante mirar y pararnos en esta porción de este relato, porque dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire usted la unción que había en Pablo. Había una unción que Dios había puesto en este hombre que un día fue perseguidor de los cristianos, pero ahora Dios lo usaba maravillosamente, que tan solo él oraba por pedazos de tela de las ropas que llevaban, y los enfermos se sanaban. Y no solamente los enfermos, sino también los endemoniados salían de esas vidas. Los enfermos eran libertados espiritualmente totalmente y de posesiones demoníacas. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, claro, pero el diablo no estaba contento con esto, ¿verdad? Porque Pablo, con el poder de Dios que Dios le había dado, Pablo oraba y libertaba a estos hombres y mujeres. Pero los vendedores del falso evangelio, los vendedores de los brujos, hechiceros, se levantaron en contra de Pablo. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, imagínense, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Mire, comenzaron a invitar. Mire, qué terrible es no tener la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué terrible es querer imitar, en el nombre de Jesús, querer imitar como estos lo estaban haciendo. Querían imitar a Pablo, pero en Pablo había el poder de Dios verdadero. Pero estos vendedores de humo, de falsedad y mentira, comenzaron
tratando de usar a Jesús, el Jesús que predicaba Pablo. Pero mire usted, dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, el espíritu malo, el demonio, Satanás, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Imagínense, el mismo diablo le dijo, a Jesucristo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Charlatanes mentirosos, ¿quiénes son? No los conozco. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire, estos falsos hombres que hablaban verdad, supuestamente, salieron desnudos porque un endemoniado los atacó. Porque este endemoniado reconoció que estos hombres no tenían el verdadero poder de Dios. Este endemoniado decía, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Verdad? ¿Quiénes son ustedes? Los atacó, los dominó y los venció. Y dice que estos hombres salieron desnudos. Dice, y huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Imagínense, Pablo hizo un trabajo maravilloso porque se entregó verdaderamente a Dios y creyó que Dios podía usarlo, aun siendo Pablo como había sido. Y Dios lo usó maravillosamente. Mire, Pablo se paraba donde se paraba y les hablaba de Jesús. Dice, aquí les predicó a griegos y a judíos. Les habló del poder de Dios. Todos escucharon el mensaje del Señor. Todos habían sido predicados. Y cuando se levantaron para querer confundir o atacar o perturbar a Pablo, Pablo estaba seguro en quien creía. Al extremo de que estos falsos ambulantes adivinos salieron huyendo cuando un demonio en la vida de un hombre los persiguió y les dijo, ¿quiénes son ustedes? No los conozco a ustedes. Dice que los atacó y huyeron desnudos y heridos. Y al ver esta maravilla de Dios, del poder de Dios en la vida de Pablo, dice que tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Dice que muchos venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo. Mire, este precioso material de los brujos fueron quemados y traídos en presencia de Pablo, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Todo este valor de estos documentos diabólicos de hechiceros, dice que eran 50,000, dice 50,000 piezas de plata. Esa era la cuenta. Y dice, y crecía, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dice, mis queridos hermanos, cuenta esta historia maravillosa que Pablo les predicó a judíos y a griegos. Se levantaron en contra de él, claro, pero él no se rindió, él siguió. Y producto de esto, porque si usted tiene miedo al ataque inicial de Satanás, usted no va a poder hacer nada, pues, hermano. Porque cuando usted comienza un ministerio, cuando usted comienza a predicar la palabra del Señor, usted va a ser atacado, va a ser perturbado o presionado. Pero si usted se rinde y no verdaderamente cree en Dios, usted va a dejar todo inmediatamente. Sí, inmediatamente lo va a dejar usted. No va a querer seguir para adelante.
Pero Pablo entendió el poder de Dios en su vida y entendió también que tenía un enemigo, y este enemigo era Satanás. Por eso estos hombres querían imitar a Pablo, comenzaron a imitar diciendo, hacemos el mismo trabajo como hace Pablo, pero para cobrar y para negociar. Entonces este endemoniado le dijo, yo no los conozco, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, no los conozco. Mire, y el tiempo no ha cambiado, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora mismo hay muchos, entre comillas, profetas, pastores, evangelistas, que juegan con el evangelio, que están en las parrandas los fines de semana y van el día domingo a predicar y van, dije, a orar por los enfermos, por los endemoniados, y sucede lo mismo, y el diablo le dice, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. ¿Cómo tú me vas a venir a reprender si anoche estuviste conmigo en la discoteca, no? ¿Cómo me vas a reprender a mí, mentiroso, predicador, hermano, hermana, que te llamas tú evangélico, si anoche estuviste conmigo en pecado, envuelto con la mujer que no es tuya, con el hombre que no es tuyo, en una parranda emborrachándote y ahora vienes a pegarla de cristiano? Pues el mismo diablo dirá, no te pases, amigo. Sea real o no sea real, ¿no? Porque la vida del cristiano es simple, mi querido hermano y hermana. Los cristianos tenemos que ser como la palabra de Dios dice, que somos cristianos, tenemos que ser como tal, ¿verdad? ¿Qué prueba vamos a tener? Sí, claro, vamos a tener prueba, pero tenemos un Dios grande y poderoso que siempre cuidará y guardará de nosotros, ¿verdad? Nos ayudará y seguiremos adelante. Pero tenemos que confiar y saber en quién hemos creído. Y Pablo sabía y confiaba en quien había creído. Por eso Pablo tenía victoria tras victoria. Por eso hablamos de Pablo, del testimonio de Pablo. Todos nosotros, predicadores y no predicadores, hablamos del testimonio de Pablo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que no vendió el evangelio. Fue un hombre que siempre estaba buscando a Dios en medio de las pruebas, encarcelado, encadenado, pero estaba buscando a Dios. Nunca usted va a encontrar quejas de Pablo, que se estaba quejando. Cuando Pablo fue a decir al Señor, quítame este aguijón, el Señor le dijo, bástate con mi gracia. Y cuando insistió y volvió, el Señor le dijo lo mismo, Pablo, bástate con mi gracia. No sabemos qué fue el aguijón de Pablo, pero a pesar de que tuvo ese aguijón, Pablo seguía predicando el Evangelio de Jesucristo. Así es que, mi querido hermano y hermana, nosotros enseñanza tenemos de sobra. Así es que no se sienta usted afligido, no se sienta usted derrotado. Todo lo que tiene que hacer es buscar a Dios, orar a Dios y poner todas sus quejas, sus frustraciones, su dolor, todas sus pruebas en las manos del Señor. La palabra de Dios dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hermanos, usted y yo no podemos llevar nuestras cargas. Usted y yo no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad para poder llevar todas nuestras pruebas, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras frustraciones. No podemos andar arrastrando nuestros fracasos. Tenemos que rendirnos al Señor como cristianos y echar esa carga sobre Él. Por eso la palabra del Señor dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No camine, hermano, hermana, arrastrando sus mochilas de pruebas, de dolores y tristezas. Écheselo, ríndase a Jesús, que Jesús se encargará de limpiar su camino. Jesús se encargará de limpiar su vida de la manera que solamente Él sabe hacerlo. Jesucristo lo ayudará a usted a avanzar cada día, pero confía en Jesús. No confía en los hombres, mi querido hermano y hermana. Los hombres fallamos, los hombres cometemos errores, los hombres nos cansamos. Predicamos el Evangelio de Jesucristo y la gloria sea para Él, porque somos agradecidos con Dios, porque sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero mi querido hermano y hermana, que su confianza real esté en Jesús de Nazaret. Yo lo animo en este día, mi querido hermano y hermana. Acá tenemos enseñanza. Cuando Pablo entró a Éfeso, le predicó a judíos y a griegos, y fue atacado, claro, pero igual el Señor lo usó maravillosamente a Pablo. Imagínense que oraba por los pedazos de tela y eran enviados, y enfermos eran sanados y endemoniados eran libertados. Y cuando quisieron imitar lo que Pablo hacía, imitar, sí, porque esos hombres y mujeres no eran hombres ni mujeres nacidos de nuevo, eran hechiceros ambulantes, brujos ambulantes. Y cuando quisieron imitar lo que Pablo hacía en el nombre de Jesús, ellos fueron humillados por Satanás. Satanás los humilló de tal manera que les dijo, no los conozco a ustedes.
Sé quién es Jesús y Pablo también, pero ustedes quiénes son, perdidos, mentirosos, ¿verdad? Y dice que salieron huyendo porque este hombre los golpeó, lo maltrató, le hizo daño, salieron desnudos y heridos. Y al ver esto, muchos hombres y mujeres trajeron todos sus libros de hechicería y brujería y lo pusieron a los pies de Pablo y lo quemaron. Y ahí había más de 50,000 piezas de plata. ¿Se imagina usted? ¿Por qué? Por la valentía que Dios había puesto en Pablo, y Pablo predicaba esa verdad. Y la palabra de Dios, el evangelio tiene poder, mis queridos hermanos y hermanas. Y la palabra de Dios es verdad, es salvación y vida eterna. Predique la palabra, hermano y hermana, no retroceda, no se rinda. Predique esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Lo animo en este día. Mis hermanos, donde se encuentre, ánimo. Ánimo, que hay esperanza en Jesús. Ánimo, mi querido hermano y hermana, que Jesucristo viene pronto. Él vuelve pronto, mi querido hermano y hermana. Y aunque Él se demorase en venir y usted se va de este mundo, pues se va a los pies de Jesús, a los brazos de Jesús. Allí donde no hay más llanto ni dolor, mi hermano, mi hermana. El cristiano no tiene pierde. Sea que no vayamos ahora a casa con Él o cuando Él venga en las nubes, igual estaremos con Él. Hermano, que su seguridad siempre sea Jesús, esté usted pasando las pruebas que esté pasando. Mis hermanos, mis amigos, que Dios los bendiga. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Mi amigo, mi amiga, usted que no conoce de Jesús, lo invitamos a que venga a los pies de Jesús. Arrepiéntase. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierra tus ojos, mi amigo, mi amiga, repite esta oración. Dile: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento de la manera y forma que he vivido hasta el día de hoy, pero hoy día, Jesús, yo vengo a ti rendido, cansado y agotado, y abro mi corazón, Jesús, para que tú entres a mi vida, cambies y transformes mi vida para siempre. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo, porque hoy te he recibido, te he aceptado como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Gracias, Jesús. Muchas gracias por perdonarme, por escribir mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Sí, que Dios los bendiga, grande, rica y poderosa. Amén.